(7:31) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al señor director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Diego Salgado. Conocemos su trayectoria política, él fue en su momento un luchador en la Asamblea Nacional, hoy asumiendo una tarea compleja y difícil. Sabemos que esto no es fácil, dada la acumulación de problemas que se han dado y por diferentes frentes. Podemos pasarnos toda la mañana hablando cuando aquí se ha pretendido hacerle tanto daño. Hablemos en el correísmo cómo se pretendió hacerle tanto daño la expedición de la mal llamada Ley de Justicia Laboral, que suspendió 4 años la entrega del 40% para el tema del Fondo de Pensiones Jubilares, el tema de la salud que crece día a día, la deuda a sabiendas de que no existe un monto exacto, y de esto se viene hablando tanto tiempo, desde mucho antes, administraciones anteriores, para establecer ese monto. Lo que es un hecho real y con el que queremos empezar, dado este drama, esta angustia en materia de salud, esta disposición del gobierno de entregar 300 millones al Seguro Social ecuatoriano e ir avanzando con el establecimiento de auditorías para seguir cancelando. Este primer punto le preguntamos a Diego Salgado, ¿cuánto se ha recibido? ¿Cuánto se va a recibir? ¿Para qué va a servir esos recursos? ¿En qué condiciones? Porque la realidad es que hay una angustia de afiliados, de pensionistas, de jubilados. De manera especial, quizás, ¿qué le queda a un jubilado? Dos esperanzas con el Seguro Social. La una, la pensión, que está garantizada ahora. Precisamente este 20 se cancela, se transfiere a las cuentas quienes así reciben la pensión mensual. Y el otro, la atención en salud. Y es un drama, no de ahora, insisto, este es un problema viejo que no se puede cumplir con la entrega de medicamentos. Bienvenido a Diego Salgado. Esos 300 millones han sido recibidos, ¿cómo se van a canalizar? ¿Qué se va a hacer? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, qué gusto estar aquí con usted y por supuesto con el importante auditorio de EXA Radio Democracia. Realmente sí vivimos un drama, estamos muy aplicados, entregando todo nuestro tiempo, nuestras capacidades. Hablo de la nueva administración en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Realmente tenemos el compromiso de transformar la seguridad social en el país. Entendemos 3,5 millones de afiliados, 2 millones de jubilados, en fin, son 5 millones, multiplíquele usted por el número de miembros de cada una de las familias, estamos hablando prácticamente del Ecuador entero. Y sí, hemos encontrado desorden, hemos encontrado en muchos casos falta de gestión, esto es ineficiencia también para poder, por ejemplo, proveer de medicamentos a las 101 unidades médicas que tiene el IES. Hay que celebrar, y desde aquí, una vez más, quiero también reconocer al gobierno de Guillermo Lasso por también estar conscientes que existe una deuda histórica. Así se lo inclusive escribió en un convenio el jueves pasado que firmamos entre el señor ministro de Economía, Pablo Arosemena, y mi persona como director general, en donde se entregarán, mediante el cual se entregarán 300 millones de dólares hasta diciembre de este año. 61 millones que seguramente recibiremos para el pago de prestadores externos hasta finales de esta semana, a lo mucho los primeros días de la próxima semana. Un convenio también que existe, un convenio marco sobre ese tema específico, está listo para su firma. Así es que de inmediato recibiremos esos 61 millones de dólares. Una vez más digo que servirá para ir cancelando una deuda
inmensa que ha tenido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con los prestadores externos, que llega o bordea los $1.000 millones, deudas del pasado, que hoy este gobierno y esta administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está queriendo cancelar, debido a que, por supuesto, y entendemos, prestadores externos muy importantes para la salud de los ecuatorianos. Luego vienen $140 millones que tienen que ver con el pago del IVA, la recuperación del IVA del IES, y también $101 millones más que tiene que ver con el IVA, pero de otras unidades médicas. Y también eso nos da el total de los $300 millones que recibiremos hasta diciembre, como dice el convenio, y entendemos que hay toda la buena disposición para que así sea. Antes también, desde junio, se ha recibido algo más de $140 millones que han servido para medicinas y que también han servido para la compra de prestadores externos. Así es que una gestión que apenas tiene algo más de un mes en mi caso y 2 meses en el caso del presidente Ortega, pues estamos demostrando nuestro interés, nuestra preocupación y por supuesto la apertura en el gobierno nacional. Así es que esa es una gran parte. Uno de los grandes problemas del IES ha sido la falta de economía, los recursos necesarios para poder atender todo lo que es medicina, salud, en temas, en pago de pensiones, en los seguros especializados, pues estamos al día. Señor director general del IES, la pregunta del afiliado, del jubilado es si, como usted bien señala, aquí hay un problema heredado, un problema complejo. ¿Por qué no se limpia el Seguro Social ecuatoriano cuando hay cabezas que siguen en sus puestos, que han sido parte del problema y no parte de la solución del problema? Déjeme decirle, porque para registro histórico, uno de los mejores conocedores de la seguridad social, el ingeniero Jorge Madera, integrante de la Mesa de Estudios de Seguridad Social con prestantes ecuatorianos conocedores, aquí cuando llegó por delegación del presidente Guillermo Lasso, una vez que se había instalado, denunció lo siguiente sobre la situación interna. Estamos hablando hace más de un año. Yo llegué a destapar todo y lo voy a destapar. Yo creo que el afiliado, el jubilado se merecen eso, nos merecemos. La promesa de esta administración es ir cortando, porque mira, Miguel, hay una máxima que dice: dejando de robar se alcanza la plata. Solamente podremos imponer mejoras en nuestros sistemas internos cuando nosotros vayamos destruyendo y despidiendo a las mafias que están ocultas allí. Mafias, él habló de mafias. Se fue el ingeniero Madera y vemos que no ha habido unos cambios radicales al interior del Seguro Social. Otra vez a volver a identificar las mafias que están allí, que de vez en cuando han salido, todo esto antes de la llegada de Diego Salgado. Sí, en 15 días, bueno, ahí la subdirectora actual salió a hacer declaraciones hace más de un mes que en pocas semanas había medicamentos, que esto se arreglaba este año, pero esos son paños tibios. No hay decisiones que permitan primero identificar y limpiar. ¿Cómo limpiar esas mafias que están enquistadas en el Seguro Social? Por testimonio del delegado de entonces del presidente Lasso al Seguro Social. Yo creo que es importante lo que dice el señor Madera, a quien conozco, es un también experto en el tema de seguridad social, y lamento mucho lo que él vivió. Los pocos meses o semanas, no estoy claro cuánto tiempo estuvo ahí. Sin embargo, nosotros desde que llegamos, fíjese usted, el martes pasado, a pocos días de haberme sentado como director general, lo primero que hice fue solicitar la disponibilidad a todos los funcionarios. Esto es, los del jerárquico superior, que suman alrededor de 700 en toda la institución. Por lo tanto, no hemos levantado olas. Sin embargo,
estamos tomando medidas. Obviamente vamos a analizar nombre por nombre quiénes son. Los que están bajo la tutela, es decir, los que están bajo el nombramiento de la Dirección General. En el caso de la subdirectora general y los directores nacionales de los seguros especializados son nombramientos que vienen del Consejo Directivo. Y como no todos conocemos, las normas se hacen o se deshacen como se hacen. Entonces, eso ya es una responsabilidad exclusiva del Consejo Directivo que lo preside el señor presidente Ortega. También hay que entender la administración, el gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En la cabeza está el Consejo Directivo. Son 3 miembros, el presidente. Quien preside el Consejo Directivo es el delegado del gobierno de turno, en este caso, delegado del presidente Lasso, y luego hay el vocal de los empleados y el vocal de los empleadores. Ellos son elegidos, son designados o fueron elegidos y designados por los grandes electores. Por un lado, el vocal que representa a los empleadores es elegido por las 5 federaciones de cámaras de la producción, a saber, la Federación de Cámaras de Comercio, de Industriales, Pequeña Industria, la Construcción y Agricultura. Y en el caso del vocal de los empleados, es elegido por las federaciones de trabajadores, entre otras el FUT, que ha anunciado una marcha para este jueves 21 de septiembre. Eso nada puede hacer la administración. Existe una ley, si bien es cierto, desde 2021, la Ley de Seguridad Social, que además no tiene un reglamento, que además en muchos de los temas se contrapone a la Constitución, a la ley madre, a la ley de leyes que fue aprobada en el año 2008, o sea, 7 años después de la ley. Es decir, en este caso, la hija, la ley, que ni siquiera es una ley orgánica, la de seguridad social, existió antes que la Constitución. Parte de los grandes problemas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros hemos conversado, y digo nosotros porque el señor presidente del Consejo Directivo, en una conversación muy abierta, sincera y frontal, les preguntó a los señores vocales que qué piensan de la prórroga de ellos en sus cargos, y debo decir que los vocales muy abiertamente también han respondido y han manifestado su preocupación. Hay que entender que el correísmo no solamente nos complicó la vida quitándonos ese 40% de aporte del Estado al IES para las pensiones, sino que también declaró inconstitucional el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que ordena cómo se debe designar, cómo se debe elegir a los 2 vocales. Además, los señores vocales tuvieron la gentileza de hacernos conocer incluso oficialmente una cantidad de oficios que en diferentes momentos han enviado, por ejemplo, a la Asamblea Nacional. Cuando por fin se declaró inconstitucional la manera de elegir a los vocales, de designar a los vocales, la Corte Constitucional le dio a la Asamblea Nacional el mandato constitucional de reformar el artículo 28, y el artículo 28 de la ley tiene apenas 4 líneas. Entonces la Asamblea Nacional tampoco, y eso yo debo decir muy claro. Tenemos muy buenos amigos dentro de la Asamblea Nacional, conozco la Asamblea Nacional por haber sido asambleísta, el honor de representar 4 años al sector que me eligió, pero en el artículo 28 se quedaron. Conocemos que exhortaron hace pocas semanas atrás, hay un exhorto, un pedido de parte de la Asamblea Nacional para que renuncien los vocales, pero no se gasten el tiempo, no malgasten el tiempo, inviertan el tiempo, seamos más ágiles y reformen pues el artículo 28, o déjenle como está, porque existen 3 herramientas que nos mandan, que nos ordenan, que una es la ley de seguridad social, otra es la Constitución y otra es la sentencia de la Corte.
Entonces, eso no está en manos de la nueva administración, eso está en manos de la Asamblea Nacional, pero sobre todo, de los grandes electores de los señores vocales, porque esto es un pedido reiterativo, y debo decir con toda sinceridad y con toda franqueza, que esta semana que terminó, los señores vocales muy abiertamente dijeron que están dispuestos a hacer lo que la ley manda. Porque por otro lado, hay que entender que los dos vocales son alternos de quienes fueron hace muchos años atrás elegidos como principales. Entonces, al salir los dos vocales, mientras no haya una elección, mientras no haya una designación, el consejo directivo podría quedar en acefalía, y eso sería muy grave para la gobernanza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es verdad, primero tenemos una ley que rige con toda la declaratoria de inconstitucionalidades del 30 de noviembre del 2001, es decir, vamos 21 años con esta ley. Es verdad que la Asamblea Nacional tiene una corresponsabilidad, no han querido resolver. Es verdad también que aquí hay una corresponsabilidad del sector de los empleadores y los trabajadores. ¿Cuántas veces hemos criticado y les hemos preguntado a los directivos por qué, a sabiendas, al menos en el sector empleador, conocemos que ni siquiera rinde cuentas el ingeniero César Rodríguez, ni siquiera rinde cuentas? Pero claro, ¿cómo se lavan las manos el ingeniero César Rodríguez y el doctor Luis Clavijo, representante de los trabajadores, que también es una afrenta? Ojalá este jueves los dirigentes sindicales reclamen porque no han logrado controlar a su delegado, al doctor Luis Clavijo. Llegaron como subrogantes ¿de quién? Del ingeniero Felipe Peso, que se fue, y de la economista Guerrero, que le sacaron a empellones en el correísmo, y entró el doctor Luis Clavijo. El cuestionamiento que hacemos, al igual que estos vocales, que son parte del problema, que no han podido solucionar, al igual que las autoridades que están en el Seguro Social, no permiten avanzar. Los empleadores tienen que hacer gestiones, o por lo menos quitarle el respaldo, decirle ya no nos representa, porque ellos... de labios para afuera, el ingeniero Rodríguez y el doctor Clavijo, claro, nosotros nos vamos el día que dispongan, pero si es que no hay una reforma, si no hay cómo, ellos siguen sentados tranquilamente sin aportarle a la solución. Siempre hemos preguntado al ingeniero Rodríguez y al doctor Clavijo, aquí les formulamos esa pregunta, siendo parte del problema, ¿qué han hecho, por ejemplo, para que el Seguro Social cuente en el sector de la salud con medicamentos? Y no hay respuestas, lastimosamente no hay respuestas. Pero esto, ¿cómo lograr enrumbar que haya por lo menos lo mínimo? ¿Cómo se puede acometer, señor director general, para que haya los medicamentos que tanta angustia causa afiliados y jubilados, el acceso a la salud? ¿Qué hace falta? ¿Con quién hablar? ¿Qué hacer para que esto cambie? A ver, ¿con quién hablar? ¿Con quién hay que hablar nosotros? No, si bien es cierto, tenemos estos obstáculos, sin embargo, repito, tanto el presidente Ortega como yo tenemos el compromiso de transformar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No todo está bloqueado, y podemos ya ir dando resultados, y así lo estamos haciendo. Hay que entender que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha pasado por pandemias, las 3C, el correísmo, el COVID y la corrupción. Unos dirán que uno que otro de estos son sinónimos. Sin embargo, el correísmo, entendiendo, pensemos en una ideología populista, como usted quiera, y en ese entonces, por los malos manejos económicos, metieron la mano en los bolsillos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La gente se recordará que yo salía con una chauchera. Cuando yo era asambleísta me opuse a Quedo, peleamos en contra de los 100 asambleístas, de los 137 que éramos en ese momento, porque nos metieron la mano en el bolsillo a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Ese cambio de ley, esa reforma de ley, ese quitarnos del 40% de aportaciones del Estado, le costó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad, le costó a los jubilados y enfermos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social alrededor de 8.000 millones de dólares. Solo esos años, entre el 2015 y el 2019, que por fin una Corte Constitucional independiente del correísmo declaró inconstitucional esa reforma, y desde ese entonces se nos devuelve el 40% que, por desgracia, por también entendiendo la crisis económica, no nos han podido devolver año a año ese 40%. Esa crisis, esa pandemia del correísmo recibió en el año 2008 recibió con 11.000 servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuántos Hoy hay ahora? somos 37.000. Y cuando salió el correísmo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando salió del desgobierno, fueron 35.000. Entonces, entre el primer día del gobierno de Lenin y el último, también aumentó los servidores del Seguro Social. Y desgraciadamente el servicio no ha aumentado, pues no ha mejorado en el 300%. ¿Y por qué no se reduce de esos 37.000? Bueno, nosotros estamos analizando, hay que entender también que el 70% de los servidores del IES son personal de salud. Es personal que está en los 3 hospitales más grandes, que son en Cuenca el Carrasco, en Guayaquil Teodoro Maldonado y en Quito el HCAM. Es del 70% de ese personal de salud. Por lo tanto, también es parte de nuestra reforma el entrar a auditorías laborables. ¿Qué estamos haciendo? No solamente en el tema de trabajo o de número de empleados. Su pregunta y su preocupación, y la preocupación de todos quienes somos afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es medicamentos. Nosotros recibimos en un promedio de 47 a 50% de medicamentos en las 101 unidades médicas del IES. Hoy, en septiembre, vamos a terminar en cerca del 80% de medicamentos en nuestras unidades médicas, y para fin de año tenemos el reto, que lo estamos cumpliendo, de terminar en 85% o más. Hay algunos hospitales que ya están llegando digamos, a la meta que nos hemos impuesto, y que lo tratamos todos los viernes en el Gabinete Sectorial de Salud, presididos por el señor Vicepresidente de la República, doctor Borrero, y lo estamos logrando. Entonces, cierto es, tenemos problemas en la administración, tenemos problemas en la gobernanza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero por un lado, estamos solucionando, hemos pedido la disponibilidad de 700 funcionarios jerárquicos superior que están en los hospitales, que son los directores provinciales. Queremos conocerles, queremos saber quiénes son, a quién responden, si es que es así. Entonces estamos en ese análisis. Estamos con el aporte del gobierno nacional, con movimientos económicos, gestión administrativa. Estamos consiguiendo los recursos necesarios para que en diciembre tengamos el 90% de medicamentos necesarios. Por otro lado, también la corrupción. Hablábamos de las 3 Cs, el correísmo, el COVID, la corrupción. La corrupción como tal, ¿no? Nosotros vemos con mucha preocupación el tema del pago, cantidad y de cuándo se les paga a los prestadores externos. Ahí tenemos muchas sospechas. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros rápidamente? Pues sin causar estos estragos complicados que pueden ser los enfrentamientos, que no tenemos miedo a hacerlo, pero creo que la cosa es meterle ganas, creatividad, inteligencia y sobre todo una gestión rápida. ¿Qué hemos hecho? Nos damos cuenta
que en cada una de las provincias, los directores provinciales, los coordinadores de salud, en fin, tienen la potestad, tienen el poder de decidir a quién se paga, cuánto se le paga y cuándo se le paga, hablando de los prestadores externos. Hemos cortado. ¿Y de quién dependen esos directores? Dependen quizás de la Dirección General. De la Dirección General. Nada tienen que ver los miembros, los delegados de empleadores y trabajadores. El ingeniero César Rodríguez no le mete mano en la costa, el doctor Clavijo no le mete mano en la sierra, en Loja, en Cañar. No me consta, no podría decir yo eso. Sin embargo, en el orgánico funcional. No tienen cuotas, no ponen delegados. Nosotros, repito, Loja, ellos hemos solicitado, yo solicité el martes pasado la disponibilidad, incluyendo a los directores provinciales, y hoy, desde ese día acá, estamos analizando quiénes son, de qué sectores vienen, cuánto tiempo están, cuál ha sido su gestión, etcétera, etcétera. Lo va a hacer sin presión ni del presidente Ortega, ni de los delegados de empleadores y trabajadores. Como director general pedí la disponibilidad. Yo no he pedido autorización absolutamente a nadie, porque eso me corresponde a mí como ley, como parte de las responsabilidades de la Dirección General. Pero volviendo al tema del pago de prestadores externos, mire, hoy el IES adeuda más o menos $1,000 millones. Si nosotros le ponemos un porcentaje de coima, es una cantidad millonaria. Pero ¿qué hacemos nosotros? Como hoy es responsabilidad de 2 o 3 funcionarios de cada una de las provincias, les quitamos la discrecionalidad y ahora utilizamos un programa tecnológico, un software, que van entrando los prestadores externos, ingresan sus facturas, las facturas obviamente tienen que ser auditadas por un auditor externo, que seguramente entre esta semana y mediados de la próxima estará listo. ¿Y por qué no hay posibilidad de tener permanentemente auditores externos? Porque ese ha sido quizás... Claro, ese es un problema que nosotros nos preguntamos. ¿Por qué es que las administraciones anteriores no hicieron caso inclusive a la ley? Pues, ¿por qué no hicieron? Porque el artículo 25 habla de auditorías de salud externas, también externas. ¿Por qué insistieron? Si la ley de 2021 te manda que tienes que contratar auditorías médicas, no estoy hablando de facturación, médicas, externas, ¿por qué no se lo hizo? ¿O por qué no se lo ha hecho? Si parte de la gran deuda, es porque el IES históricamente también no ha hecho las auditorías de facturación. Pero aquí tienen que establecerse responsabilidades y todavía hay personal que viene de esa época. Sí. Usted ha dicho bien las 13, tal vez el COVID ya pasará por determinación de la OMS, pero la corrupción y el correísmo no tiene todavía tentáculos ahí, fanáticos, seguidoras del correísmo que sigan ahí en la administración. Digamos, correísta por ser correísta, no. Ahora, si es que es corrupto, nosotros estamos investigando, estamos muy alertas, estamos analizando inclusive las disponibilidades de los jerárquicos superior, si es que en mandos medios o en otros sectores de la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también encontramos sospechas de corrupción, pues nosotros estamos prestos a que la Fiscalía actúe como ya lo hemos hecho. Claro, incluso supongamos que no sean corruptos, pero son parte de un problema por años. ¿Por qué no solucionaron a su tiempo el problema y siguen allí? ¿Por qué no solucionaron? Siguen allí instalados en el IES. Justamente por eso. Nosotros estamos dando soluciones de ahora en adelante. Ya está el programa, este programa de tecnología que automáticamente, sin el ingreso de ningunas manos sospechosas, puedan de alguna manera cambiar los resultados. Los prestadores externos de ahora en adelante tendrán la tranquilidad de que sus facturas entran, sus facturas estén auditadas, y una vez que estén auditadas y verificadas, el IES, de acuerdo a su disponibilidad de recursos, tendrá que ir pagando en el orden que el mismo programa tecnológico nos dé. Tenemos prioridades, obviamente, claro, los vitales. Por ejemplo, Solca. Tenemos los de emergencia. Y un tercer nivel, por ejemplo, la odontología, por decirle, que es
toda la salud del ser humano es fundamental, es importante, pero por una carie no vamos a dejar de pagar, por ejemplo, a un tratamiento oncológico. Entonces, todo eso ya está, por ejemplo, en Cuenca y en Guayaquil, el programa siendo probado, así es que yo creo que en los próximos días estaremos en capacidad de implementarlo en todo el país. Con eso, sin levantar olas, quitamos esa discrecionalidad que ha estado en uno o dos funcionarios en las provincias y también en la administración central para que decidan a quién se paga y cuándo se paga y cuánto se paga. Entonces, estamos dando muestras en el poquísimo tiempo que estamos de ir cortando todas estas vías que podrían ser tramposas y corruptas. Ahora, los auditores, ¿cuándo se nombran? En medio de estas angustias y urgencias, ¿cuándo se cuenta con estos auditores externos, incluso para establecer la deuda del Estado en materia de salud al Seguro Social? Por supuesto, nosotros estamos ya con el proceso. Ya hay empresas que han hecho sus propuestas, así es que yo creo que se tendrá que afinar a un par de temas, pero entre esta semana y la siguiente estaremos listos para que eso salga. El país entero va a conocer cuál es la empresa auditora que va a gestionar, que va a tramitar, que va a auditar, que va a controlar las facturas en un primer momento de 2017 a 2021, que estamos hablando de miles de millones de dólares, y con eso también ir regularizando de ahora en adelante todas aquellas prestaciones que nos entregan los amigos de los hospitales, clínicas, los unidades médicas, prestadores externos en todo el país. Pero ¿en qué tiempo estarán los auditores? 8 Mire, días, 15 días nosotros hemos ofrecido en gabinete, nos hemos impuesto la meta que el 31 de octubre esté listo este primer módulo de 2017 a 2021. No se quiere decir que dejaremos atrás toda esa deuda histórica que viene más bien de 2005, 2008, de años atrás. Tendremos también que trabajar, pero será con un proceso no paralelo, pero que tendrá una diferencia de 2 o 3 semanas. De no tomarse los correctivos. Este fin de semana hacíamos un análisis interesante con personajes reconocidos del doctor Fabián Corral, el economista Abelardo Pachano, el doctor Rodrigo Ibarra, uno de los mejores actuarios del Ecuador, y todos coincidían que aquí hay que tomar medidas urgentes. Se necesita un gran apoyo político. Diego Salgado necesita un apoyo político, su cabeza, el Consejo Directivo, y luego el propio presidente de la República, con quien hemos conversado y le hemos dicho hay que meter un respaldo político para que se haga esto, porque caso contrario, como ven los actuarios, quienes manejan las estadísticas, de no cambiarse este esquema económico, va a ser insostenible. Fondo de salud ya con problemas de recursos, fondo de pensiones al mediano plazo va a ser insostenible. Y también vale la pena que conozca el país. Una decisión del presidente Alfredo Ortega ha sido entrar justamente a conocer los diferentes escenarios que los actuarios dentro del IES, los financieros dentro del IES, los expertos y conocedores que están también dentro del IES, porque así como ha habido personajes obscuros, personajes que le han metido la mano a los dineros de los afiliados, existen también profesionales de mucha valía. Desde hace 2 semanas, por disposición del presidente Ortega, estamos trabajando en una mesa para reformar, para plantear reformas, inclusive a la ley. Y por supuesto, lo que más nos preocupa es la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los 4 grandes seguros: pensiones, riesgos de trabajo, salud, seguro social campesino, y estamos trabajando de martes a jueves 8 horas sentados en una mesa. Está siendo dirigido, obviamente esto es liderado por el presidente Ortega, está siendo dirigido, coordinado por la Dirección General, y están participando
el señor Vega, actuario del IES, están participando los directores nacionales de los diferentes seguros y de las diferentes áreas adjetivas, asesoras de la Dirección General dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La OIT, desde la semana pasada, también muestra su interés y su predisposición para conversar con nosotros, para ayudarnos, para hacer un acompañamiento técnico a esta mesa que estamos trabajando. Repito, de martes a jueves, en el piso 2, 8 horas diarias, financieros, actuarios, para tener una propuesta y poderla entregar primero a toda esta gente que usted acaba de mencionar, expertos, no solamente economistas, sino también conocedores del problema de la seguridad social en el mundo, aterrizados en la realidad ecuatoriana. Entonces, también tenemos ya, de acuerdo a nuestra meta impuesta dentro de esta nueva administración del Seguro Social, tener listo, nos dimos 90 días, pero de esos ya han corrido 15, por lo tanto ¿cuántos tenemos días va 75. Salgado? Yo cumplí... ¿Qué día entró? El 16 de agosto. Entonces tengo ya un mes, sin embargo creo que hemos avanzado, porque además eso queremos, sabemos al reto que nos enfrentábamos. Yo decía, y podía confirmar el dicho popular de una cosa con guitarra y otra es con violín. Para mí no fue desconocido la situación del IES. Primero, yo como parte de las cámaras de la producción nos importaba, nos interesaba el conocer qué estaba pasando en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y luego sí como asambleísta, sobre todo en el momento que el correísmo propuso la reforma a la Ley de Seguridad Social, el quitarle, como evidentemente lo hicieron, quitar el 40% de aporte del Estado ecuatoriano a la seguridad social. También hice mi lucha, propuse una reforma justamente al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, una reforma en donde, desde mi criterio en ese momento, podía ayudar a la gobernanza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad. Pero claro, ya estar aquí sentado en la administración, hemos podido conocer lo bueno y lo malo. Le decía yo tras micrófonos, Miguel, hay 2 y 3 versiones en cada uno de los temas. Entonces tenemos nosotros que seguir aplicándonos, seguir indagando, investigando, conociendo la realidad económica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque lo único que buscamos, repito, es transformar el IES en beneficio de los usuarios, que finalmente es en beneficio del Ecuador entero. Claro, sí, es verdad, hay diversas versiones, pero también hay hechos, hay documentos. Le voy a citar, hay tantos y tenemos material. Por ejemplo, que no depende, por cierto, del señor director general, los delegados de empleadores y trabajadores al Seguro Social. Primero el ingeniero Felipe Peso, y luego el ingeniero César Rodríguez en funciones prorrogadas, y el doctor Luis Clavijo, formaron parte de ese consejo directivo cuando el entonces presidente en el correísmo, Richard Espinosa, dijo: no hay ninguna deuda en materia de salud del Seguro Social al IES. Y el doctor Clavijo, Felipe Peso y luego César Rodríguez, calladitos. Eso es lo que digo yo. Parte del problema está en quienes siguen en los cargos y no han dicho nada. Por favor, siguen instalados en eso y no ha habido manera de cambiar. Cierto es, decía, los vocales del Consejo Directivo que no dependen del director general, pero es bueno ubicarse que sí hay hechos concretos que demuestran esta situación, señor director. Sí, yo me acuerdo cuando Richard Espinosa declaró públicamente que hay un hueco de $2.600 millones que simplemente no existen cómo comprobar. Eso es lo que nosotros queremos conocer, y estamos profundizando en la investigación. Para comenzar, al señor Richard Espinosa no le creo nada, y la prueba evidente es que él está fugado, ¿no? Así como otros directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros estamos dando la cara. ¿Hay causas contra ellos?
Existen causas contra eso, es decir, sinceramente no hemos nosotros impulsado nada, porque estamos dedicados más bien en transformar al IES en beneficio de los ecuatorianos, más que profundizar en los temas pasados de corrupción. Eso le dejamos al sistema judicial. Sin embargo, en el convenio que acabamos de firmar con el gobierno nacional, ya obviamente algo muy rescatable, algo de mucho respeto, es que el gobierno nacional acepta que existe una deuda histórica, y es así, y en eso estamos trabajando. También entendemos que para cualquier gobierno, y no se diga este gobierno serio que está enfrentando la deuda del IES, necesitamos verificar, necesitamos auditar, necesitamos demostrar que las cuentas del IES están digamos, en orden, y que son facturas que hay que pagar. Y eso, obviamente, entre otras cosas, pasará con la auditoría externa. Hay 4.600 millones de dólares que están verificados, y otros 4.000 millones de dólares, que esto suma los 8.000 millones de dólares de la deuda histórica que mantenemos del Estado al IES. Sin embargo, también entendemos que esos 4.000 millones de dólares tenemos que demostrar, tenemos que poner en orden, demostrar que existen, auditar las facturas y, por supuesto, gestionar con el Estado, con el gobierno, para que por fin se pague. Ojalá existe un plazo para determinar esa parte de la deuda, porque el argumento del gobierno, y ha sido de los regímenes anteriores, como no hay ese cruce de cuentas, no hay esa auditoría, simplemente esto pasa el tiempo y no se llega a establecer. Y mientras tanto sigue subiendo el monto de deuda del Estado al Seguro Social. Así es. Justamente por eso, una de las prioridades en este mes de septiembre es que podamos, el IES, contratar esta auditoría externa, de tal manera de ir cada uno de los tiempos. En este caso lo haremos 2017-2021. Es una época en donde las facturas no fueron verificadas, no fueron auditadas, entonces vamos a entrar nosotros de lleno para que eso por fin tenga un término feliz hasta finales de octubre de este año. Usted mencionó otro tema que también es una carga para el Seguro Social, el seguro campesino. ¿Qué hacer con ese pequeño aporte y esa gran demanda de atención, que también es grandes recursos que se destinan? ¿Cómo corregir eso? Bueno, es parte de lo que se está trabajando, de lo que se está analizando, se están diseñando diferentes escenarios para que quienes nos escuchan conozcan. El Seguro Social Campesino recibe al año 250 millones de dólares aproximadamente. Pero el IES invierte 600 millones de dólares. Esa es la gran diferencia. Por un lado, entran 250 millones de dólares aproximadamente los afiliados del Seguro Social Campesino, pero el IES, el Seguro Social Campesino, a través de sus cuentas, gasta 600 millones de dólares. Ese es, claro, es un problema financiero. Entendemos el principio, el carácter de solidaridad en la seguridad ciudadana, pero también estamos conscientes que en ninguna parte nos define al IES como entregar servicios gratuitos. Entonces, yo creo que ahí hay que meterle mucha cabeza, sobre todo cabeza financiera, para conocer cuál podría ser un mecanismo de tal manera de que no haya un déficit tan grande, un hueco tan grande, un faltante tan grande entre la recaudación, que son 250 millones, y la inversión o gasto, en muchos de los casos, que son 600 millones de dólares. Y asimismo, el correísmo también nos dejó unas normas en donde, cuando inicia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los beneficiarios eran el afiliado y sus hijos hasta 6 años. Hoy se amplió, ¿no? Desde la época correísta se amplió a 18 años de edad. Entonces, sin financiamiento, cual fue un crimen que hizo el correísmo. Y al contrario, no es que solamente no financiaron, sino que nos metieron la mano en los bolsillos de los afiliados. El hueco entre 2015 y 2019
el faltante entre el 2015 y 2019, cuando reformaron la ley y nos quitaron el 40% del Estado, es nada más y nada menos que otros 8.000 millones de dólares, que no se vaya a confundir. Una es la deuda histórica de 8.600 millones de dólares y otro. Lo que se dejó de recibir. Lo que se dejó de recibir. Sin embargo, se construyeron 2 o 3 hospitales que nunca tuvieron un funcionamiento al 100%, por A o B circunstancias, ¿no? No solamente que sirvió para tener 2 o 3 hospitales, pero para triplicar el número de servidores del Seguro Social. 11.000 recibe el correísmo, 35.000 empleados de la Seguridad Social dejaron el correísmo. Entonces, todo esto suma. Todo esto sale, y eso hay que estar consciente, sale del dinero de los afiliados, sale del dinero de los ecuatorianos. Entonces, en algún momento, tendremos que lograr, ¿no es cierto?, la solución completa. Esas son causas del desabastecimiento de medicamentos en los diferentes unidades de salud, además de la corrupción, además de la falta de gestión, además de la ineficiencia. Pero estamos trabajando paralelamente en la solución grande, en la solución, no quiero decir definitiva, pero por lo menos de aquí a 50 años. Están trabajando los pensadores actuariales y financieros de las diferentes áreas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, gente con experiencia, gente con capacidad, que también existe en la seguridad social, no solamente los corruptos. La mayoría de gente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es gente que quiere a su instituto, que entiende que mañana serán ellos los usuarios de los servicios, y a lo mejor no tienen, pues, y a lo mejor no tienen. Entonces estamos entrando también en campañas de concientización, porque la gente en el Seguro Social tenemos que entender que estamos para servir a los ecuatorianos y no para servirse de los ecuatorianos. Señor director general del IES, Diego Salgado, ¿qué se le va a responder este jueves a la marcha de los trabajadores, aunque ellos son parte del problema con su delegado? Y también en los próximos días se va a instalar la mesa de laboral y la mesa de seguridad. El punto 4 de la demanda a la CONAIE, en lo que le atañe al IES, dice exigir el pago de las deudas al Seguro Social ecuatoriano. ¿Va a asistir usted a las mesas de seguridad? ¿Cómo se va a operar con estas mesas de seguridad? Sí, si es que yo soy invitado, convocado, y así no esté, buscaré la forma de estar yo o que me representen en estas mesas. Nosotros, y vale también, agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de decirle a los ecuatorianos que nosotros estuvimos reunidos con los funcionarios de la OIT, del organismo de trabajo de las Naciones Unidas, y les hemos pedido de favor que nos hagan ese puente entre el IES y los amigos de las diferentes centrales sindicales de trabajadores. Es más, les pedí a los funcionarios de la OIT, incluso siendo irrespetuoso, conociendo cuáles son sus formas, a sabiendas que se reunían con algunos dirigentes de los trabajadores el viernes, que por favor me reciban una llamada telefónica para yo mismo invitarles a dialogar, invitarles a una mesa y poder conversar. Antes de que se dé esa llamada, recibimos de manera muy grata y con mucha esperanza una carta de los mismos centrales de trabajadores pidiéndonos ser recibidos el jueves 21 a las 5 de la tarde. Así es que estamos muy deseosos de conversar, queremos que nos conozcan, queremos conocerles, y de ahí en adelante pues mantener la mejor de las relaciones, porque los trabajadores lo único que buscan, con todo la legitimidad y legalidad del caso, ellos buscan un futuro mejor, pues un futuro, por lo menos un futuro cierto, que es la jubilación. Necesitan un presente con servicios
de pensiones necesitan un presente con servicios de salud y que desgraciadamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta hace pocas semanas no brindaba. Entonces, hoy nos vamos a sentar a conversar, a dialogar, no a confrontar. Obviamente no nos vienen a nosotros a decir, oigan, paguen la deuda, porque ellos entienden perfectamente que la deuda histórica está más bien en manos del Estado. El gobierno ecuatoriano, presidido por el presidente Guillermo Lasso, acaba de dar muestras de reconocer la deuda histórica y sobre todo pagar, aportar parte de esa deuda hasta finales de este año. Parte de la deuda, entendemos también cómo se han recibido las cuentas del Estado, entendemos los problemas que existen propios de la economía nacional. Sin embargo, han encontrado los recursos para aportar a la seguridad social, que es aportar al país. El tema decía de la mesa de seguridad, porque déjeme comentarle siempre aquí con documentos. Un día antes de que usted llegue a la Dirección General, estaba encargada la magíster Kenia Mariana Ramírez Masache, la actual subdirectora general. Y curiosamente, ella resuelve delegar y autorizar a la subdirectora para que a nombre y en representación del director general del IES actúe como secretario de la Comisión de Diálogo del IES sobre la Seguridad Social. Aquí quizás ella se encarga de la Dirección General, se nombra a ella mismo subdirectora general para que vaya a la mesa de seguridad. Uno pudiera ver desde afuera una indelicadeza. Ella mismo, aquí está firmado, dice 15 de agosto la resolución 0030, es decir, asume la Dirección General, le encarga a la subdirectora, que es ella mismo, para que vaya a las mesas de seguridad. Esta es la realidad. Sí, así es. Esta es la realidad. Sí, casi seguro que está dado de baja esa resolución. ¿Ah, sí? Sería bueno. De todas maneras, la memoria me falla, usted sabe cuántos, o se imagina cuántos documentos firmamos al día. Claro. Pero es claro, importante para ir a las mesas de seguridad, ¿no? Yo conozco de eso. Estoy casi seguro que derogamos el tema y si no, vamos a... Claro, usted debería ir como director general a esas mesas. Revisar. Yo debo decir, la señorita subdirectora nos ayuda, tiene experiencia, tiene conocimiento. Es parte del problema también. Porque ella ha estado un tiempo, juntos, años, y no se ha podido solucionar el problema. Eso digo, los cargos que hay de quienes siguen en la institución han sido parte del problema y no parte de la solución del problema en el Seguro Social, que debieran contribuir, como llega hoy Diego Salgado, empeñado de los mejores deseos para que esto cambie. Es así, y creo que lo estamos logrando en poco tiempo. Tenemos, como le digo, un equipo financiero, incluido actuariales y gente de experiencia, que está trabajando de martes a jueves, 8 horas diarias, liderados por el presidente Ortega, están coordinados por la Dirección General y es nuestro compromiso que en 65 días, porque fueron 90, pero ya en 75 días, perdón, que la matemática me falla, porque fueron 90 los que nos impusimos, tendremos ya un borrador, ya una reforma profunda de la ley y de lo que se debe hacer con la seguridad social en el Ecuador, que tiene que servir, insisto, a los afiliados, a los jubilados, que sumada a sus familias desde el Ecuador entero. Claro, decíamos esta ley que viene desde el 30 de noviembre del 2001, que incluso merece actualizaciones, como usted ha dicho. El artículo 186 de la ley dice que de acuerdo a dictámenes técnicos tendrá que reajustarse el año para la jubilación. Esto no se lo ha hecho, eso es parte de la deuda, que pudo haber subido la edad de las jubilaciones y buscar desde una visión técnica el financiamiento de esto. Lastimosamente no se ha hecho. Es decir, la ley necesita cambios profundos y aquí viene el compromiso no solo del Seguro Social, sino de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, que debiera liderar un proceso para empeñarse en que ojalá la Asamblea, esa Asamblea que le debe tanto al Ecuador, pudiera
hacer estas reformas. Así es, y en eso estamos trabajando. Hay distorsiones, fíjese usted, y que por favor no se vaya a tomar como que estoy en contra, ni mucho menos. Son temas que tenemos que profundizar el análisis y tomar decisiones. Con el seguro voluntario, se da una curva importantísima, no tengo el gráfico, pero usted puede ver que en el seguro voluntario hay ecuatorianos, o la mayoría de ecuatorianos que acceden o que prefieren este seguro voluntario, por lo general son empresarios en empresas unipersonales, casi siempre el mismo empresario pequeño es el mismo trabajador de la empresa, para graficar. Nosotros vemos que la gran mayoría se empiezan a afiliar entre los 25 a los 45 años, cosa que es comprensible, ¿cierto? Porque son edades productivas, pero de pronto tenemos una curva que sube un porcentaje muy importante en gente de 59 y 60 años. Se afilian voluntariamente, ¿cierto?, por un mínimo de $70, y sin embargo utiliza los servicios, que es su derecho, a partir de esa afiliación voluntaria, utilizan los servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero solamente, por decir algo, un chequeo odontológico, donde cuesta bastante más que esos $70, nos cuesta a los afiliados, y al Ecuador entero nos cuesta más. Entonces, por ejemplo, ahí hay una distorsión, pensando en que a los 65 años, quienes se afilian entre los 59, 63 años, es dramático, ya es una curva que llega al cielo, para graficar, ¿no? Y apenas 2 años de aportación tienen derecho a su jubilación de por vida, el resto de una su circunstancia vida. de que la tasa de mortalidad y la edad cambió. Cambió. Entonces son distorsiones, y que no se me vaya a malinterpretar. No quiero decir que todo ecuatoriano no puede acceder a la seguridad social. Al contrario. Tenemos que lograr, de acuerdo a la situación económica del país, y tenemos que lograr desde el IES que mientras más ecuatorianos están afiliados, es más saludable para todos. Los ecuatorianos con servicios de buena calidad, y en eso estamos empeñados. Y por supuesto, los ecuatorianos que opten por la jubilación. Entonces, o todos los que vayan a la jubilación, todos tenemos ese derecho. Sin embargo, hay que buscar de alguna manera de que se afilien, si es que es su deseo, voluntariamente al Seguro Social, pero no faltando 1 o 2 años para acceder a la jubilación, y con eso todos los servicios de pensiones, etcétera, porque es en desmedro de la gente que venimos aportando años atrás. Y que hay una expectativa para la jubilación. Exactamente. Bueno, optimista Diego Salgado. Absolutamente. De enfrentar. Absolutamente. Un problema complejo. ¿Está consciente de la problemática del Seguro Social? No es un problema complejo, son varios problemas, claro, y cada uno más complejo que otro. Claro. Sin embargo, necesita la ayuda. Como bien hemos criticado a las cámaras de la producción, a los dirigentes sindicales, que son parte del problema. Allí están sus delegados. ¿Qué han hecho para solucionar? Los trabajadores y obviamente los empresarios tienen la palabra, cada uno desde su visión. Yo creo que el Consejo Directivo, presididos por el delegado del señor presidente de la República, tiene todo el ánimo y de trabajar en beneficio del Ecuador a través de la seguridad social. Por lo tanto, de parte nuestra como administración no van a encontrar conflictos en ninguno de los sectores. Al contrario, las puertas abiertas, la mente sobre todo abierta, para escuchar y tomar las mejores ideas para que la seguridad social pueda funcionar. Gran parte del problema, mi estimado Miguel, es darle ordenamiento y disciplina, cumplir la norma. Por más norma desactualizada que sea de la del 2000. Mientras rija la ley hay que respetar la ley. Pero hay que respetar la ley. No. Entonces, casa adentro, sí le estamos poniendo la casa en orden. Por supuesto, y yo no quiero apelar al tiempo,
pero estamos recién llegados. Sin embargo, ponemos orden en el pago de prestaciones externas de ahora en adelante, ponemos orden o pretendemos hacerlo con el pedido de disponibilidad a más de 700 funcionarios que son de libre remoción, que algunos están ahí algunos años, que hay que evaluar, no porque sean antiguos o que vengan de otros gobiernos isofactos, son malos, pero sí hay que analizar. Y una administración entrante, de acuerdo a la ley, también debe permitirse poder escoger con quién administrar y con quién lograr ese cambio, esa transformación de la seguridad social. Por otro lado, llegamos nosotros, había un promedio entre 45 y 50% de medicamentos en las unidades médicas, hoy estamos superando el 70%, en octubre seguramente vamos a llegar hasta el 80% y en diciembre seguramente vamos a llegar al 90% o superar. Entonces, en poco tiempo estamos demostrando que hay cambios, que hay transformación positiva siempre en beneficio del Ecuador. Bien, al señor director general del Seguro Social Ecuatoriano, el IES, Diego Salgado, que ojalá esos buenos deseos se plasmen en realidad y que cambie el seguro social tan deseado por jubilados, pensionistas y afiliados. Muchas gracias, Diego. Un gracias gusto. a usted, éxitos. Miguel. Muchísimas gracias. El éxito suyo va a ser de los afiliados y los pensionistas y jubilados. Así es, muy 8:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el candidato a la alcaldía de Quito, Andrés Páez. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente Guillermo Lasso anunció que dispuso remover al director de la Escuela Superior de Policía y dijo que están sancionando a todos los responsables de este acto y seguirán buscando sin descanso a los culpables de la desaparición de María Belén Bernal. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que se tiene constancia de la entrada de la mujer en las dependencias policiales, pero no de su salida. Según relató el ministro, las cámaras captaron más tarde a su esposo saliendo de las instalaciones en el auto de ella, pero el vehículo no fue revisado y los agentes no saben si ella salió o no. El ministro admitió que se trató de una falla de seguridad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Eres de los que les apasiona tanto